querida audiencia, compañeros y amigos. Aquí estamos prontitos ya para dar inicio a una nueva edición de la red de la radio por la 40, la 1330 del dial AM CX40 Radio Fénix. Muy buenos días, Lucas Vergallo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muy buenos días. Arrancamos una nueva semana. Yo estoy contento porque ya hice mi primera apuesta del día y no soy ludópata para nada. No, hice mi primera apuesta del día y ya gané. Dije, no, el buzo no, vamos a aguantar el buzo no que capaz que si mejora. No, después, y no, para no andar cargando con el buzo para todos lados, pero no, parece que le emboqué. Igual, porque vengo en bondi, ¿no? Llego a subir una moto así de camisita y llego como el Frozen 3. Llego acá, pero así que ya pagó más caro el boleto. Ya pagué más caro el boleto, sí. Sí. En realidad hice otra apuesta, dije no, voy a comprar el viernes por las dudas. Pero vio que son de esos aumentos, a mí en lo personal, que no me duele. No porque tenga la capacidad, sino porque los entiendo. Y veo que cuando uno entiende el aumento, tiende a no enojarse tanto. Y la verdad la Intendencia se bancó 6 aumentos de la nafta, calladita la boca, poniendo plata del bolsillo en algo que no tenía por qué ponerlo y sosteniéndonos el precio del boleto durante casi, no sé, un año, un poco más. Y bueno, y finalmente el gobierno ha subido tanto el combustible caprichosamente que la verdad la Intendencia en un momento no resiste más. Que yo creo que hasta se usaba electoralmente para atacar a la Intendencia y decir, bueno, gastate todo en el subsidio del boleto y no te quedará plata para obras. Pero no, finalmente subió. Igualmente se subsidió el boleto a la BCE, no se mantuvieron las tarifas de jubilados, que yo creo que son los mayores consumidores de ómnibus de este país, junto con los estudiantes, pero está bueno. Hay un nuevo precio, veremos cuánto aguanta, veremos cómo evoluciona la situación, pero está, son cosas que pasan. Así es, y nosotros les proponemos en la mañanita que nos acompañen porque vamos a tener mucha información, música, entrevistas, noticias, por supuesto, y para ello les recordamos las vías de comunicación. Por ejemplo, el WhatsApp 099-982-440 y hay un montón de otras aplicaciones por las que podemos mantenernos en contacto. ¿Es así? Obvio que es así. Bueno. Tenemos el Telegram, la Radio Cooperativa UI, el Facebook homónimo, también tenemos la radiocooperativa.uy, es la página web donde subimos las noticias y las entrevistas que surgen tanto de nosotros, la red de la radio, como de nuestro dúo, tándem, binomio, equipo, tándem, creo que ya lo dije, combo, que es Ciudades Invisibles, porque nosotros vamos de 7 a 9 acá en Radio Fénix, y a las 9 viene el equipo de Ciudades Invisibles a terminar de acompañarlos hasta las 10 de la mañana acá en Radio Fénix. Hablando de Radio Fénix, la clásica, sintonizar la radio en la 1330M o si no, poner radiofénix.uy en el navegador es otra alternativa. Otra alternativa más es bajarse la aplicación, que voy a mirar el papel acá que lo tengo. Ahí va, Radio Fénix 1330M. Yo confieso, les juro que la tengo descargada, voy a mostrar pruebas. Pero siempre me olvido del nombre. Radio Fénix 1330 AM en la Play Store. Se puede descargar la aplicación y escucharla. También tenemos la predilecta de nuestro compañero Luca Veloz, Radio Garden, interactiva, pedagógica, didáctica. Les permite seleccionar radios de todos los lugares del mundo y escucharlas. ¿Entenderlas? Es otra cosa. Son los 3 pesos aparte que se están pagando ahora. Así que esas son algunas de las vías. También estamos innovando, estamos tratando de llevarles por lo menos esta primera parte del programa, la red de la radio, que es el informativo a través de YouTube, lo vamos a ir subiendo paulatinamente, les vamos a ir pasando el enlace. Ahí en los comentarios del video pueden dejarnos cosas lindas, ¿no? Es cierto. En YouTube las cosas lindas y algunos pedidos de canciones, porque ya el viernes ya pusimos una que yo después me di cuenta que la conocía, que es Barracuda. Y yo la conocía por la radio del GTA San Andreas. Cuando uno robaba un auto ahí en el campo, sonaba una de las radios que podía sonar era esa y era uno de los temas que estaba. Pero sí, pidan, hay de todo, no hay censura. Bueno, mientras la canción no sea censurable, podemos pasar. No me pidan Erika del ejército alemán, por favor, pídanme cosas normales, pídanos cosas normales que vamos a estar tratando de pasarlos a lo largo del programa. Y también teníamos, para recordarles, el Twitter, @laradiocoop_uy. Y bueno, ya hemos recordado estas vías de comunicación y nos resta nada más que agradecer a los que hacen posible la misma. Y
A ver, Federico Lima ya nos hace señas de que está todo pronto. Sí, sí, él dice, vamos arriba que acá estoy para pilotear esta nave espacial que es la consola. Así que bueno, vamos con la información. ¿Le parece si comenzamos con el tiempo? Servicio a la población. 30 minutos de noticias. Informan 1330 AM Fénix, Radio Camacuá, la radio de AEM, la radio cooperativa del Uruguay y Octubre Noticias. Presentan las noticias Luca Veloz, Lilian Firpo y Lucas Gargallo. El tiempo antes de salir. En estos momentos tenemos 16 grados de temperatura más 6 décimas y el cielo se presenta cubierto. Los vientos soplan del sur-suroeste y van a 13 kilómetros en la hora. 1016 hectopascales es la presión media a nivel del mar y 59% es la humedad en estos momentos. 12 kilómetros de visibilidad. Para hoy, lunes 4 de abril, se prevé una mínima de 15 grados con una máxima de 20. En la mañana va a haber disminución de nubosidad, baja probabilidad de precipitaciones y en la tarde-noche claro y algo nuboso se va a presentar el cielo. Para mañana, martes 5, se prevé una mínima de 9 con una máxima de 24. En la mañana va a estar claro y algo nuboso, igual guarismo para la tarde-noche. Miércoles 6, 13 de mínima, 26 de máxima. En la mañana se va a presentar algo nuboso con periodos de claro y en la tarde-noche algo nuboso. Toda esta información nos la acerca INUMET, el Instituto Nacional de Meteorología, y para ello les comentamos que en estos momentos en la base científica antártica Artigas hay 1 grado y está presente el símbolo del viento. Así que bueno. Vamos a continuar con la información de cómo se presenta el clima en todo nuestro territorio nacional y por ejemplo vamos al norte, allí en Artigas hay 17 grados de temperatura, Salto tiene 18, está lloviendo en Paysandú con 17 grados y en Soriano se presenta cubierto. Colonia está el símbolo del viento y hay 13 grados de temperatura, al sur como decíamos 16,6. Maldonado tiene 16,8 y en Rocha está lloviendo y hay 17 grados de temperatura. La Valleja tiene 15 grados, Cerro Largo 17, 18 hay por allí por Rivera y Tacuarembó tiene 17,7 y Durazno 16,2. En todos estos departamentos está presente el símbolo del viento. Así que la mayor cantidad de nuestro territorio está con el cielo bastante cubierto. Títulos en letra grande. De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, ayer se llevaron a cabo 6.514 análisis y se detectaron 493 casos nuevos de coronavirus. También se registró un fallecimiento por esta causa, así que desde que empezó la emergencia sanitaria en nuestro país son 7.162 las muertes. Actualmente hay 5.601 casos activos, 38 de ellos en cuidados intensivos. Denuncian que el gobierno manipuló en forma grosera los datos sobre disminución de la pobreza. Legisladores del Frente Amplio cuestionan que la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, mintió durante la campaña contra el referéndum cuando repitió una y otra vez que había bajado la pobreza cuando los datos oficiales dicen lo contrario, ya que en el 2021 la pobreza infantil fue superior en comparación con la del 2019. El pasado 30 de marzo el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, presentó su informe sobre la estimación de la pobreza en Uruguay en el 2021. De acuerdo al informe, se dio cuenta en su momento que en el año 2021 el 10,6% de la población del Uruguay se encontró por debajo de la línea de pobreza. Los valores más elevados se registraron entre los niños de 6 a 12 años con 19,4% y de 0 a 6 años con 18,6%. En las últimas horas el observador publicó que existió apuro del presidente Luis Lacalle Pou y de la ministra de Economía Azucena Arbeleche para mostrar un dato como favorable cuando no lo era.
Dicho medio de prensa remarcó que en medio de la campaña por el referéndum, ambos jerarcas manejaron datos de forma poco rigurosa y atribuyeron una baja que finalmente no fue tal a las políticas de gobierno, ya que los datos de pobreza bajaron en el 2021 con respecto al 2020, pero se mantuvieron por encima de los registros anteriores a la pandemia. En tal sentido, la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, cuestionó que Arbeleche mintió y sabía que estaba mintiendo. El gobierno repitió una y otra vez esa mentira en campaña electoral. Hubo una grosera manipulación de datos por parte de la ministra. Esto es gravísimo, sentenció la legisladora. Desde la vertiente artiguista se remarcó que la pobreza infantil en la franja etaria de 0 a 6 años pasó de 17% en el 2019 a 18,6% en el 2021. En ese marco, el senador Enrique Rubio dijo: veremos si ahora se apresuran a decir que se equivocaron fuertemente, y criticó el ilusionismo contra la realidad. Mientras tanto, la senadora Lilian Quechichian, quien habló de los efectos post-referéndum, remarcó que hay 64.000 pobres más que en la prepandemia y la pobreza es mayor en todos los tramos de edades. La legisladora frente amplista fue más allá y también cuestionó la suba del 42% en el caso de las naftas y del 46% en el gasoil acumulada en 2 años, que el salario real volvió a descender y que los homicidios subieron un 40%. Mientras, el jefe de campaña por el sí para derogar los 135 artículos de la LUC, Esteban Valentín, manifestó que los menores de 18 años tienen un nivel de pobreza del 19%, según el INE, que subieron, a diferencia de la flagrante mentira de la ministra Arbeleche. 1 de cada 5 son pobres, y estos no los votaron. 3 estudiantes de magisterio declararán por pintar reclamos en las paredes del centro educativo, el IPA, ¿verdad? Para Robert Silva, el suceso se enmarca en un plan de recuperación de edificios emblemáticos, por afuera, obviamente. Para estudiantes, esto es un ataque a la libertad de expresión. El sábado a las 10:30 de la mañana, estudiantes de magisterio se encontraban realizando pintadas en la fachada del centro educativo. La intención es reclamar con pintura por más presupuesto, darle la bienvenida a la generación de este año, la 2022, manifestar su postura en contra de la censura y escribir la frase que muchas veces se encontró en las paredes de los institutos normales María Estañero de Munar y Joaquín R. Sánchez: no seremos maestras al servicio del privilegio, seremos maestras al servicio del pueblo. Pero, según arroba la diaria Elina Moreno, integrante del Centro de Estudiantes de Magisterio, el CEM, la intención se vio interrumpida 20 minutos después. A las 10:50, 2 patrulleros arribaron a la sede de Magisterio en la calle Soriano y Minas, y fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a la diaria que la denuncia a la policía fue efectuada por la directora del centro educativo, Edilia Pozo, tremenda buchona, básicamente. En el lugar había alrededor de 20 estudiantes, no solo de Magisterio, sino también de otros centros, y los policías eran 4, 2 varones y 2 mujeres. Moreno contó que los uniformados manifestaron que estaban en falta por pintar un edificio público y solicitaron los datos de una persona que se hiciera responsable, pero en principio nuestra respuesta fue negativa a dar los datos porque no queríamos pasar por lo del año pasado del juzgado. Nos aseguraron que no íbamos a declarar, pero que tenían que dejar un acta de por qué los habían llamado, explicó. De acuerdo a la estudiante, ante la negativa de los presentes, los policías manifestaron que iban a llamar a más patrulleros y que el acto podría considerarse desacato. En consecuencia, los estudiantes decidieron en conjunto dar los datos, pero solo tomaron los de 6 personas. La demanda de refuerzo se canceló. De todas formas, los policías argumentaron que, a pedido del juez, tenían que ir a la comisaría a declarar. Fue así que pocos después de las 11, mientras la policía científica fue al centro para tomar fotografías del muro, 3 estudiantes se dirigieron a la seccional segunda ante la falta de abogados presentes. Y bueno, ante la falta de abogados presentes no dieron declaraciones, firmaron y ahora aguardan a ser llamados a declarar en el correr de la semana. Es bastante impactante que tenga que venir la policía a algo que era realmente muy pacífico y que se ha hecho históricamente en magisterio, afirmó Moreno. Si bien dijo que no le sorprendió, apuntó que es bastante violento simbólicamente. Una persona fue detenida en Argentina por el caso de incautación de 300 kilos de cocaína. La fiscal especializada en estupefacientes, Mónica Ferrero, solicitará la extradición este lunes. Hay 2 condenados y 3 imputados por delitos vinculados al narcotráfico. Tras la incautación de más de 300 kilogramos de cocaína en una casa en el barrio Jacinto Vera, que derivó en la condena de una persona a 5 años y 8 meses de cárcel, desde Fiscalía informaron que además se detuvo a otra persona en Argentina en el marco de la operación Cleopatra. La fiscal especializada en estupefacientes, Mónica Ferrero, comenzará este lunes los trámites para extraditar hacia Uruguay a la persona detenida.
señalaron desde Fiscalía. Además de la condena a uno de los implicados como autor penalmente responsable de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes prohibida desde la modalidad de posesión, transporte y distribución. También fue sentenciado otro involucrado por asistencia al narcotráfico, con 12 meses de prisión, que se cumplirán en régimen de libertad a prueba, trabajo comunitario por 4 meses y presentación ante las autoridades policiales. Este último es primario. También se formalizó la investigación penal para otras 2 personas que fueron imputadas por delitos relacionados al narcotráfico. Según informó el director de comunicación de la Fiscalía, Javier Benec, todos fueron imputados con prisión preventiva como medida cautelar mientras continúa la investigación hasta el próximo 30 de agosto. Finalmente hubo una última persona que fue imputada por asistencia al narcotráfico. En este caso, la jueza le impuso arresto domiciliario nocturno, pero la Fiscalía apeló la decisión buscando la prisión preventiva. Tanto los condenados como los imputados son hombres. No obstante, hay 2 mujeres involucradas en el hecho a las que se le impuso medidas limitativas previas a la información. Se les pidió que fijen domicilio y la imposibilidad de salir del país. Empresarios de transporte de carga terrestre se declararon en conflicto. Los empresarios, La ITPC criticó la revisión mensual en el precio del gasoil y expresó que el sector atraviesa una difícil situación que dejó de estar en la agenda gubernamental. La ITPC es la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre. Emitió un comunicado en el que se declararon en conflicto a la espera de acciones concretas por parte del gobierno para atender los problemas estructurales del transporte. Tras mantener una reunión, los presidentes de los diferentes gremiales asociados, la intergremial sostuvo que el sector viene atravesando una difícil situación que hasta el momento no ha sido de recibo por parte de las autoridades del gobierno. Los temas inherentes al transporte de carga por carretera han dejado de estar en agenda gubernamental desde hace mucho tiempo, lo cual ha generado un enorme deterioro del sector, agregando que se comunicarán medidas a tomar a la brevedad. La gremial informó en su página web que una vez conocido el ajuste sugerido por la URSEA de 15 pesos en el precio del gasoil, el 30 de marzo le envió una carta al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, que no hay que olvidar que además es empresario del transporte. Además, considerando que la enorme mayoría de los precios de los fletes surgen de negociaciones entre contratantes y transportistas que no siguen pautas preestablecidas de acuerdo con la evolución de los costos, un aumento de tales características nos expone a una paralización de la actividad de transporte de carga por incapacidad de prestar el servicio, con los perjuicios que ello genera para la actividad económica, la variación acumulada en el combustible, así como el acotado traslado a tarifas causado por una estructura que hemos venido denunciando como inviable, hacen a esta situación insostenible, expresaron los transportistas en el documento. La viabilidad de las empresas está en peligro, expresa la intergremial en esta carta que se dirigió al ministro de Transporte. Dirigente colorado pide que vuelva el homenaje a los caídos en defensa de las instituciones democráticas y García Pintos subrayó que él lo reclama desde hace 17 años. El 14 de abril dejó de ser una conmemoración oficial luego de un decreto del año 2006 del entonces presidente Tabaré Vázquez. El viernes la agrupación Corriente Constructora Liberal le envió una carta al secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, para que le solicite al presidente Luis Lacalle Pou que se reinstaure en forma oficial el Día de los Caídos en la lucha por la defensa de las instituciones democráticas, que se conmemoraba el 14 de abril. Este sector colorado recién salió del horno. Se formó a fines del 2020 y está encabezado por el ex edil Daniel Villamil, que militaba en la lista 15. En la misiva, firmada por Villamil, la agrupación señaló que no solo profesa, sino que difunde el pensamiento liberal, teniendo como principios primordiales en su trabajo político ser incansables defensores del Estado de Derecho, la democracia y la libertad individual. Es por ello que consideran un acto de justicia que el Estado retome de manera oficial este homenaje, así como lo instauró Sanguinetti en su presidencia en 1985 y que en el año 2006, por un decreto del entonces presidente Tabaré Vázquez, dejó de realizarse. O sea, estas son organizaciones fascistas que lo que están queriendo es volver a reivindicar a los militares asesinos de la dictadura. Enrique Antía, el intendente de Maldonado, está de acuerdo con la decisión de las estaciones de servicio de no aceptar pagos con tarjeta. Consideró que es una medida de fuerza que tomaron para defenderse del valor de los aranceles que cobran los bancos. A partir de hoy,
Las estaciones de servicio de Maldonado dejarán de aceptar el pago de combustible a través de medios electrónicos, ya que sus propietarios no están dispuestos a abonar el valor de los aranceles que cobran los bancos, informó la gremial de vendedores de combustible de Maldonado, que se llama BECOMA. La medida suscitó rechazo, pero también comprensión por parte de algunos actores políticos y gremiales. O sea, primero para cobrar, ahora hay que cobrar en efectivo. Después, para llegar a Maldonado desde acá, hay que pagar sí o sí con débito, porque ya no aceptan el efectivo en los peajes. Pero después, para cargar nafta, al llegar a Maldonado, hay que solamente usar efectivo porque ya no aceptan la tarjeta. Una esquizofrenia total por parte del gobierno que no logra sostener sus propias medidas. Daniel Olesker prevé mayores aumentos para los combustibles. El senador y economista Daniel Olesker estima que la inflación irá en aumento, superando las pautas del Poder Ejecutivo, y que esto seguirá repercutiendo negativamente en los ingresos de trabajadores y pasivos. Los aumentos de combustibles regulados por la LUC se constituyen en un elemento al alza. El aumento del precio de combustible siempre es una decisión del Poder Ejecutivo. Lo que la LUC hizo fue darle más importancia al informe preceptivo de la URSEA, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. Pero finalmente el que resuelve es el Poder Ejecutivo. De hecho, resolvió varias veces en este periodo haciendo ajustes diferentes a lo que la URSEA decía. Ahora, estas dos advertencias que son de tipo legal, con la LUC aprobada, es probable que comience un proceso de ajustes de lo que fue quedando para atrás, en lo que queda del primer semestre. Y en el segundo semestre del año es posible una mayor adecuación a los informes de la URSEA y por consiguiente mayores aumentos. El gobierno ha dicho que está pensando en acuerdos de precios. Por lo general, los acuerdos de precios tienen un efecto bastante pequeño y en un momento en el cual hay cierta reactivación económica, las cadenas que tienen mucho poder sobre la fijación de los precios, seguramente con el aumento de combustibles van a aumentar. En materia de inflación, el gobierno pronosticó un 5,8%, pero los consultores están dando entre 7,5 y 7,6. Yo creo que vamos a andar en el entorno del 8%, sentenció Daniel Olesker. Bueno, y los intendentes, la intendente de Montevideo y el intendente de Canelones, Carolina Corso y Yamandu Ursi, se reunieron como una reunión como para pasar raya a este proceso político de juntada de firmas y de referéndum. Y bueno, ya han difundido que tienen algunos acuerdos programáticos. Una reunión que tuvo mucho tono a construcción de fórmulas. Yo sé que es muy apurado. Bueno, ya en Uruguay no es tan apurado hablar de fórmulas. Ya sabíamos que la calle iba a ser presidente hace 20 años y sabemos que alguno de los hijos de la calle nos va a clavar dentro de 40. No es muy apurado hablar de aquí a 2 años para adelante. Algunos de los acuerdos son crear un Ministerio de Justicia y avanzar hacia una única educación media. Son dos ejemplos de propuestas programáticas en las que coinciden tanto COSE como ORSI, que hicieron un balance positivo del resultado del domingo 27 de marzo en la línea de la hipótesis de la derrota dulce que se ha hablado. La intendente de Montevideo definió que la movilización del pueblo organizado fue un hecho histórico, mientras que Orsi destacó la satisfacción de la tarea cumplida y el reencuentro entre el Frente Amplio y las organizaciones sociales. En materia de autocrítica, Orsi admitió que el Frente Amplio muchas veces subestimó a la oposición y utilizó mal la mayoría automática, mientras que Carolina Cose puso el acento en el relacionamiento con las organizaciones y los cambios en la matriz productiva, que fueron enormes, pero que incluso faltó un poquito más. En relación a este gobierno, Cose dijo que los efectos de la ley de urgente consideración en materia de seguridad todavía están por verse y advirtió que soltarles la cuerda a quienes deberían mantener el orden es un riesgo grande, también para quienes no son delincuentes. Además planteó que no es viable una discusión sobre seguridad social sin incluir la situación de la caja militar. Orsi, en tanto, dijo que en estos 2 años la coalición oficialista definió que con el Frente Amplio no se habla, cuestionó que la primera señal de una reforma educativa sea mojarles la oreja a los docentes y opinó que el rol protagónico y casi excluyente que asumió el presidente en la campaña por el referéndum es algo que nunca se había dado en nuestro país. Presidencia aprobó licitación de 2 naves y sus estacionamientos por parte de Defensa. Se llamará licitación internacional para la concesión del uso de estas propiedades ubicadas en el antiguo aeropuerto de Carrasco. Presidencia de la República emitió un decreto el viernes 1 de abril en donde se autorizó al Ministerio de Defensa a realizar el llamado a licitación pública internacional para la concesión del uso y explotación del espacio físico de 2 naves
y sus correspondientes estacionamientos ubicadas en la antigua terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Así, este ministerio deberá tramitar todo el proceso licitatorio a excepción de la adjudicación y la declaración de desierta o rechazo de las ofertas en su caso. Según reza el decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou y el secretario de Estado Javier García. Le competerá al Ministerio de Defensa, además, designar la Comisión Asesora de Adjudicaciones. Esta deberá estar integrada por técnicos de Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, entre otros. Esto fue realizado a pedido del Ministerio de Defensa, ya que se entendió que realizar esta licitación podría ofrecer perspectivas de dinamismo económico, lo que corresponde a la administración pública fomentar, garantizando la preservación de los recursos patrimoniales y culturales involucrados. Qué raro que suena eso. Ay, La Fiscalía pidió procesar con prisión a ex comandante de la Armada, Tabaré Daners, por torturas en la dictadura. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivales, solicitó el procesamiento con prisión del ex comandante en jefe de la Armada, Tabaré Daners, por torturas cometidas en la dictadura cívico-militar, es decir, entre el 73 y el 85. Qué trabajo difícil que debe tener Ricardo Percivales, la verdad, con un gobierno que está totalmente alineado con los torturadores de la dictadura, la verdad que hay que sacarse el sombrero. Puntualmente pidió el procesamiento con prisión del contraalmirante retirado Tabaré Daners, en el marco de una investigación por torturas en el Cuerpo Fusilero Navales, conocido FUNSNA, del Comando General de la Armada, en el marco de la pasada dictadura, según se informó en el semanario Brecha. El pedido es por 5 delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y 5 delitos de privación de libertad, todos en grado de coautoría. En tal sentido, la jueza penal de 23º turno, Isaura Tórtora, deberá convocar a declarar a Daners en audiencia previa a la definición del procesamiento, de acuerdo al Código del Proceso Penal antiguo. En el año 2016, un testigo declaró en Roma, en el marco del juicio por el Plan Cóndor de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur en la década del 70, que el ex comandante de la Armada, Tabaré Daners, fue jefe del operativo de detención y secuestro de 3 militantes del Grupo de Acción Unificadora, la GAU, que ocurrió en Buenos Aires en el 77, pero Daners desmintió la denuncia. En julio del año pasado, el juez penal de 22º turno, Nelson Dos Santos, rechazó un pedido de prescripción de la defensa de Daners, indagado en la causa de la muerte del militante de los Grupos de Acción Unificadora, GAU, Rubén Martínez Adiego, quien se suicidó en el penal de Libertad en agosto de 1984. Se supone que se suicidó en agosto de 1984. Dos Santos consideró que a prima facie se trataba de un caso de lesa humanidad, por lo que no le corre un plazo de prescripción. Internacionales. Altea Terrícola. Rusia acusa al gobierno ucraniano de escenificación, matanza de civiles en Bucha. Autoridades del gobierno ucraniano difundieron este sábado un video mostrando decenas de civiles muertos en las calles de Bucha, el que fue diseminado en las redes sociales acusando a las fuerzas militares rusas de tal hecho. El Ministerio de Defensa ruso emitió un comunicado en la tarde del domingo en el que niega tal responsabilidad y califica de fabricación funesta y mera escenificación por parte de las autoridades ucranianas para los medios de comunicación occidentales. En el comunicado, las autoridades rusas expresan que ni un solo residente local ha sufrido ninguna acción violenta mientras el pueblo estuvo bajo control de las Fuerzas Armadas rusas. Los militares rusos han distribuido 452 toneladas de ayuda humanitaria entre la población civil de la región de Kiev. Por otra parte, el Ministerio ruso expresa que las fuerzas militares de Rusia se retiraron completamente el 30 de marzo pasado, y al día siguiente el propio alcalde de Bucha, Anatoly Fedoruk, realizó un video donde confirma el retiro de las tropas rusas sin mencionar en ningún momento la supuesta matanza de civiles que difundieron los ucranianos 4 días después. El Ministerio de Defensa ruso agrega en su comunicado que todos los cuerpos de las personas cuyas imágenes fueron publicadas por el régimen de Kiev no presentan rigor mortis después de al menos 4 días. No tienen las manchas características de los cadáveres y las heridas contienen sangre todavía no coagulada. El comunicado ruso continúa afirmando que todo esto confirma irrefutablemente que desde las fotos y videos de Bucha son otra fabricación del régimen de Kiev para los medios de comunicación occidentales, como ocurrió en Mariupol con el hospital de maternidad y en otras ciudades. Rusia interrumpirá el suministro de gas
a los países que se nieguen a pagar en rublos, los inamistosos. Exacto. El presidente ruso Vladimir Putin informó que aquellos países que están en la nueva lista de inamistosos que creó Rusia deberán pagar el gas ruso en rublos, la moneda rusa, y remarcó que los contratos actuales se suspenderán en caso de que se nieguen a cumplir con el requisito. La decisión no cayó nada bien en los gobiernos de Alemania y Francia, que consideran no aceptar los nuevos términos de las transacciones. El gobierno ruso emitió un decreto por el cual establece que a partir del 1 de abril, para adquirir gas natural ruso, deben abrirse cuentas en rublos en los bancos rusos. La medida apunta a que los países que impusieron restricciones económicas a Rusia compren el gas natural en la moneda de Rusia. Los contratos actuales se suspenderán si no se cumple esto, ¿no? Putin afirmó: nadie nos vende nada gratis y nosotros tampoco haremos obras de calidad. Hemos suministrado nuestros recursos, en este caso el gas, a los consumidores europeos. Los han recibido, nos pagaron en euros, pero luego congelaron esos euros en las cuentas en las que nos iban a pagar. Así que básicamente les dimos gas gratis. Y esto no puede suceder más, dijo Putin en declaraciones a la prensa. Gabriel Boric dijo que admira a la sociedad uruguaya. Me gustan mucho los uruguayos. El presidente chileno hizo este comentario en una entrevista y agregó que apoya de forma clara y decidida el reclamo de Argentina por las Malvinas. El joven mandatario chileno, en un segmento de preguntas y respuestas de un medio de prensa argentino, respondió que era la sociedad uruguaya la que más admiraba. Admiro esto, no sé cómo van a caer, pero me gustan mucho los uruguayos, indicó Boric, sin agregar más comentarios. En otros temas, el presidente aprovechó para saludar al pueblo argentino por el aniversario número 40 de la Guerra de Malvinas y destacó que era bien magallánico. Me crié más cerca de Argentina que del centro de Chile, con viajes permanentes a Río Gallegos, Río Turbio, a Río Grande, a Tuluín, Puerto Almance y Ushuaia, y por lo tanto siento una profunda hermandad con el pueblo argentino desde muy chico. Posteriormente manifestó que apoya de manera clara y decidida el reclamo que hace el gobierno y el pueblo del Estado argentino sobre las Islas Malvinas. Opinó que el desenlace de estos conflictos debe ser por la vía de paz y digo que es algo por lo que se va a trabajar. En otros asuntos dijo que hubo un retroceso significativo en la guerra en Ucrania con respecto a los trabajos internacionales y de multilateralismo, algo que consideró no aceptable. El pueblo ucraniano está viviendo los efectos de esta guerra inaceptable y a la vez el pueblo ruso, que no es el culpable de las decisiones de sus gobiernos, están viviendo los efectos de las sanciones. Todos perdemos, incluso quienes estamos lejos. Deportes a pleno físico. Bueno, los grandes, Nacional y Peñarol, ¿no? El grande Nacional y Peñarol están a mitad de tabla, ¿no? Nacional por su parte derrotó a Plaza Colonia y Peñarol empató con Rentistas. Fue el sábado. Nacional le ganó 1-0 a Plaza Colonia en el Parque Central y el viernes Peñarol y Rentistas empataron sin goles en Paysandú. De este modo, los dos grandes tienen 9 puntos en 21 posibles en una tabla de posiciones que por el momento lidera Boston River con 14 puntos. Este sábado 2 de abril Nacional recibió a Plaza Colonia en el Parque Central por la 7ª fecha de la apertura. Ganó de forma justa porque tuvo más oportunidades de gol que Plaza Colonia, pero Plaza Colonia en el segundo tiempo no llegó al arco rival. Nacional dominó. Yo, ahora que tengo la aplicación en la que pasan y pude volver a verlos, Nacional dominó. Pero mientras no tuvo 9 claro, dominaba el borde del área. Yo me acuerdo, era como cuando yo quería hacer que mi hermano se enojara y apagara la Play. Dominar al borde del área y nunca tener una referencia clara de quién patear. Entró Gigliotti, que no es ni Messi, no es ni... pero era un 9 de referencia y eso le permitió a Nacional abrir y definir el partido. Este lunes se define el último descenso de la Liga Uruguaya de Básquetbol entre Urunday y Olibol. Desde las 21:15 jugarán un partido final para mantener la categoría. El que pierda jugará en el Metro y el que gane entrará en el Play-In, que comienza el martes. La fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol llegó a su fin. Luego de jugarse la última fecha quedaron definidos los mejores 4 equipos que acceden directo a los playoffs en su etapa de cuartos de final. Ellos son Goes, Biguá, Urupán y Peñarol en ese orden, del primero al cuarto. También quedaron definidos 7 de los 8 equipos que participarán de la primera ronda de los playoffs.
denominada Play-In, en una suerte de repesca en la que los equipos ubicados entre el quinto y el octavo puesto comienzan con ventaja de 1-0, una serie al mejor de 3 para meterse en cuartos de final. Los ya confirmados son Malvin, Trubil, Olimpia, Aguada, Nacional, Defensor Sporting y Hebraica y Maccabi. El mejor clasificado se enfrenta contra el peor y así sucesivamente se ordenan los cruces. Un saludo especial a la gente de Gómez que se metió una victoria histórica frente a su clásico que es Aguada. Yo estaba en clase, sonaron los cohetes y todos nos preguntábamos por qué era. ¿Qué pasaba? Y bueno, estaban jugando ahí en el Palacio de Peñarol, ahí a poquito. Una lástima que le hayan dado 400 entradas nomás a Goes. Los de Aguada así medio mezquinos fueron. Se podría haber disfrutado entre más gente el encuentro, pero la verdad, tremenda victoria. Y bueno, quedaron primeros, sí, cerraron primeros los de Goes, así que tremendo año para ese equipo. Con esto nos despedimos de la parte del informativo, saludamos a los amigos de YouTube, lo vamos a estar subiendo en un ratito, les vamos a avisar, pero bueno, acá termina esta edición del informativo del lunes 4 de abril de 2022.